Hola YouTube, hoy vengo a hablaros sobre la importancia de los cuentos, lo bonito que es leer cuentos a los niños y sobre todo releer cuentos cuando ya somos adultos. Últimamente yo me estoy haciendo de una colección importante de cuentos porque me está gustando muchísimo redescubrir las historias de los cuentos tradicionales o incluso de cuentos nuevos y poder ver un poco más allá de lo que parece que nos contaban al principio, ¿no? O cuando los leíamos de pequeño. Cuando estuve en Edimburgo se me despertó un poco esta pasión por los cuentos y esta intención de leer varios cuentos porque compré un libro de cuentos de buenas noches tradicionales británicos. El libro es precioso y tiene como pequeñas historias, pequeños cuentecitos típicos británicos que habitualmente las madres pues cuentan a sus niños antes de dormir, ¿no? Yo lo compré, está en inglés y sí que es cierto que el día de mañana, si algún día tengo hijos, me encantaría poder leerles esos cuentos en inglés porque me parece que tienen que ser muy bonitos. Pero por otro lado, hace unos años, en Navidades también, me parece que ahora pues no sé, creo que fue el año que me independicé, o sea, hará 3 años o por ahí. En Navidades me autorregalé, y yo soy mucho de hacer esto, de autorregalarme cosas, porque quién mejor que nosotros sabemos lo que queremos, ¿no? Pues eso, pues me autorregalé los cuentos de Andersen. Tengo que decir que he leído algunos, no todos, tengo que seguir leyendo este libro, pero es una recopilación de sus cuentos completos y me pareció tan bonito. O sea, es que al final cuando hablamos de libros infantiles y libros para enganchar a los niños a la lectura, no se nos puede olvidar que el primer paso para que nuestros hijos lean y para que enganchemos a un niño a la lectura es que nos vea leer a nosotros y que nosotros le contagiemos esa pasión, ¿no? La misión de los cuentos es precisamente que traslademos a los niños esa pasión por la lectura, esa pasión por ser ellos mismos los que descubran lo que ponen los cuentos. De hecho, yo recuerdo que cuando era pequeña me daba cierta envidia que mi hermano, que es un poquito mayor que yo, supiera leer y yo no. Y había veces que le decía que me leyese, teníamos un libro azul grande de cuentos y le decía que me leyera algunos cuentos y claro, había veces que a él no le apetecía y era como, necesito que me leas este cuento y como yo soy incapaz de hacerlo por mí misma, dependo de que otra persona lo haga, ¿no? Al final, esa pasión por la lectura y esa pasión por saber qué pone en el libro y porque la historia venga a nosotros, te la tiene que contagiar tu entorno, ¿no? En mi casa mi madre siempre ha leído mucho, mi hermano también, y era como lo normal era que yo leyese porque todos leían en casa, ¿no? Y te contaban los cuentos con una pasión y te hablaban de las historias de esos libros con una pasión que, quieras o no, despierta esa curiosidad en ti, ¿no? Entonces ahora como que me siento súper vinculada a los cuentos y creo que son una lectura maravillosa. No sé si recordáis el vídeo que hice el otro día sobre leer relatos cortos. Los cuentos son muy buena opción también para cuando queremos una lectura ligera, queremos desconectar entre un libro y otro o desconectar de un día de trabajo, por ejemplo, sin meternos en una novela y necesitamos esa historia fresca, esa historia que venga con novedades, esa historia que venga a devolvernos un poco a nuestro niño interior. Los cuentos son una maravillosa elección. Os recomiendo que si hay cuentos que no leéis desde hace muchos años, los volváis a leer porque vais a encontrar cosas maravillosas en ellos y sobre todo cosas que a lo mejor en su momento no entendisteis o lo entendisteis de una forma y ahora lo vais a entender de otra totalmente distinta. Es justo lo que me pasa a mí con los cuentos de Andersen. He leído alguno de ellos y te devuelve a un momento de tu infancia en el que asumías ese cuento de una manera muy concreta y sin embargo ahora lo estás leyendo y te está enseñando cosas totalmente diferentes, ¿no? El poder de estos cuentos es precisamente que para el adulto que se lo está leyendo al niño es tan productivo como para el niño, porque al final también en ese cuento está encontrando una fuente de conocimiento y una fuente de pensamiento distinto, ¿no? Muchas veces los cuentos nos devuelven esa base de nuestro conocimiento y esa base de nuestro comportamiento. Muchas veces somos conscientes de que las cosas se hacen bien de una manera o que las cosas hay que hacerlas de tal manera, pero sin embargo durante nuestra vida vamos experimentando distintas cosas que nos hacen evolucionar, nos hacen cambiar nuestra conducta y nos hacen proceder de maneras diferentes, ¿no? Y sin embargo cuando te pones a leer el cuento y dices esto es algo que tenía súper asumido, pero al final fíjate cómo se me ha olvidado, ¿no? Cómo se nos olvidan las cosas importantes de la vida. Por no extenderme mucho, os voy a recomendar 2 recopilaciones de cuentos. En primer lugar, los cuentos de Andersen, que es el libro por el que yo he hecho este vídeo, porque he leído un poquito del cuento y tenía que comentaros esto. Os recomiendo estas recopilaciones porque son maravillosas, en un solo tomo tenéis varios cuentos y aparte pues en Navidades, por ejemplo, es ese momento en el que las editoriales sacan estos recopilatorios y podemos encontrar cuentos que después es muy difícil encontrar por separado. Por otro lado, y como no podía ser de otra manera con lo friki que soy yo de Matilda, que me encanta, os recomiendo los cuentos de Roald Dahl. En este caso yo tengo los cuentos completos y ya veis que tocho de libro, pero sí que los venden por separado y de hecho he visto varias veces ya la recopilación en bolsillo. O sea, lo tienen como en 3 tomos
y chiquititos. No tenéis que comprar este tocho de libros, que creo que me lo autorregalé en las navidades del año pasado o el anterior, porque además lo veo y como me gusta tanto y sé que los que me quieran hacer un regalo tienen que caer en que eso me puede gustar, pues me lo compro directamente y ya que me regalen otra cosa. Así que ya os digo, los cuentos completos de Roald Dahl, recomendadísimos. Y además tengo que decir que este tipo de libros parecen súper caros, que nos va a costar un montón, que seguro que en este momento pues es un dispendio. Para nada, los cuentos completos de Roald Dahl costaron 25 euros y a mí me parece maravilloso teniendo en cuenta que cada cuento por separado pues son como 10 euros o una cosa así. Entonces al final, si te pones a contar libro a libro, si compraras toda la colección, sale muchísimo más a cuenta. Y en tercer lugar, aunque sé que es un libro que os va a costar mucho encontrar en España, pero en Amazon está, os recomiendo las Bedtime Stories. No tiene ilustraciones, es un libro de cuentos al uso, pero ya veis qué edición más chula. Además son cuentos en inglés, así que le dais a vuestros hijos una dosis doble de aprendizaje, no solamente por el cuento, sino también por el idioma. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Solamente quería compartir con vosotros mi colección de cuentos y recomendaros que busquéis a vuestro niño interior, sobre todo en Navidad, que es el momento perfecto del año para hacer esto, ¿no? Si tenéis algunos cuentos favoritos, si hay alguno que no haya mencionado o si me recomendáis alguno, estoy encantada siempre de leer todas vuestras recomendaciones, así que dejádmelo en comentarios, que me va a hacer mucha ilusión. Nos vemos en el próximo vídeo, ya sabéis que estoy subiendo uno al día, así que nos vemos mañana. Un besito a todos, adiós.